Bueno, buenas tardes. Esta es mi presentación. Mi nombre es John Mario Naranjo Bonilla. Para el curso de Matemáticas Discretas, la Universidad Manuel Beltrán. Entonces, es sobre el tema de los grafos y árboles y sus aplicaciones. Entonces vamos a definir qué es un grafo. Es un par de B y E, lo cual B hace referencia a los vértices o nodos y E a sus aristas correspondientes. Entonces se dice que es un conjunto cuyos elementos se denominan vértices. Entonces tenemos acá la notación, los vértices correspondientes a este grafo A, B, D y C, y las aristas como correspondemos 1, 2, 3 y 4. Este es un grafo. Entonces asiste su aplicación en las bases de datos orientadas a grafos, donde se utiliza esta teoría para recorrer la base de datos, ya que se puede descubrir atributos de los nodos y las aristas, es decir, las relaciones, ¿sí? Se pueden encontrar estos atributos recorriéndola de esta manera y por eso se utilizan los grafos en bases de datos. Luego tenemos también en hardware se llama la asignación de hardware, es la creación de la ruta de datos tal que exista una operación por cada relación y esté almacenado cada elemento. Entonces vemos la relación para esta asignación de hardware. Luego tenemos otra aplicación que es en programación, que hace relación al flujo de control, que se denomina el grafo del programa, que se identifica con la siguiente notación: el grafo de la secuencia, del método if, del método while, el until y el case. Son muy utilizados en programación, en cualquier lenguaje lo podemos encontrar, y esta es la manera en la cual se representa para entender su usabilidad. Luego tenemos otro subtema que es multigrafos, que es donde se representa un grafo que en dos vértices puede tener más de una arista. Estas se denominan aristas múltiples, y de un vértice pueden salir más una arista que llegue al mismo vértice. Entonces esta es la representación de un multigrafo, porque cumple con las condiciones que vemos en el enunciado. Entonces indicamos que también en la aplicación en bases de datos orientadas a grafos se puede generar consultas más amplias y no demarcadas por tablas. También no hay que definir un número determinado de atributos, es decir, que una persona puede tener relaciones con 4 nombres, mientras que otra tan solo 2 o menos, sin malgastar espacio. Entonces, como podemos ver acá, cada nodo representa a una persona, a un dato, y esta está relacionada entre sí con 2 o más, o tan solo una, lo cual hace la manera de generar consultas más amplias de manera más rápida. Luego tenemos en la asignación de hardware lo que se denomina la ruta de datos, donde dice que se registra punto a punto mediante multiplexores, porque tienen más conexiones, o basada en buses o mixta, ¿sí? Entre buses y multiplexores. Entonces esta es la representación de multigrafos en la ruta de datos en hardware. Luego tenemos otra aplicación también en programación que hace referencia al grafo de flujo, donde cada nodo, este nodo o cualquiera, representa una o más sentencias procedimentales. Un solo nodo puede corresponder a una secuencia de pasos del proceso y a una decisión,
¿sí? Y adicionalmente sus flechas o aristas dirigidas representan el flujo de control, es decir, que hay una secuencia de procedimientos por cada nodo, como lo podemos representar acá por medio de este flujo. Listo. Ahora tenemos el otro subtema que es caminos y conectividad, que es una secuencia alternativa de vértices y aristas de la forma, como vemos acá, una secuencia normal, donde la arista E contiene los vértices. ¿Listo? Entonces es la manera de poder identificar la secuencia. En la estructura de datos encontramos que se puede recorrer directamente la base de datos de forma jerárquica de un nodo mayor a otro viceversa. Entonces podemos encontrar esta relación jerárquica de uno mayor a otro y viceversa. Esta es la relación que se encuentra en la estructura de datos. Entonces encontramos también otra aplicación en lo que se denomina como Google Maps. Esto es una aplicación de grafos, de caminos y conectividad, ya que por medio de este se pueden calcular las rutas más eficientes con respecto a un origen y un destino, sin que se tengan que repetir caminos, es decir, que tengan que volver a ir por la misma carretera o la misma vía, esto evitando que sean rutas más largas, lo cual hace más eficiente de la manera de calcular esto a través de la aplicación de Google Maps, que utiliza esta teoría de grafos y los caminos. Luego tenemos los grafos etiquetados, los cuales pues se denomina que un grafo etiquetado en sus aristas o vértices son datos asignados de un tipo al otro, en particular G. Este grafo se denomina ponderado o etiquetado y se le asigna un número no negativo denominado peso o longitud. Entonces indicamos que se encuentra la descomposición basada en grafos. Esto se indica la manera en la cual se representan los datos de una base de datos, por lo cual hay una secuencia también, pero están etiquetados, como podemos ver acá, lo cual indica, como dice acá, que se le asigna un número para determinar un peso o una longitud de cada uno de los vértices. Luego tenemos la distancia de edición en grafos en videojuegos. Esto hace referencia a que hay una conexión con respecto a dos tipos de grafos y dos tipos de modelados X, Y. Entonces se define que estos interactúan para definir el dominio del videojuego y cómo van a estar relacionados, como vemos acá, direccionados de A a B o en contrario de X a Y, cada uno un grafo distinto con un modelado también diferente para los videojuegos. Esto es muy aplicado. Listo, entonces ahora vamos con el otro tema que son los grafos en árboles. Un árbol es un grafo que cumple con dos condiciones. Es conexo, es decir, todos sus vértices están conectados y no tiene ciclos, es decir, que no están unidos tres o más vértices. Entonces, como podemos verificar acá, un claro ejemplo, todos están unidos, pero no hay un ciclo, es decir, que no tienen unidos
3 o más vértices. Entonces se indica que hay una estructura jerárquica también en las bases de datos, como son los temas en foros o categorías de los productos en tiendas virtuales, o una listas de correo por usuario o por receptor. Entonces este es un método de las bases de datos que se conocen como relacionales, el cual se maneja como el Agent List. Entonces esta es la estructura de esta manera, representada por un grafo de árbol. Luego tenemos lo que se conoce en software como el proceso de la prueba del software, en la cual cada nodo representa un proceso determinado y hay unas secuencias de estas aristas direccionadas por cada proceso, lo cual representa como tal el camino a recorrer, lo cual es una ejecución. Esto es muy vital para la ejecución de un programa con la intención de descubrir un error. Entonces esta es la manera de representarlo para la prueba de un software. Y luego en otra aplicación en hardware se denomina como máquinas de estados jerárquicos, lo cual hace referencia a que siempre habrá un método root que contiene a otros dos, lo cual hay una relación jerárquica para representar sus partes o sus datos relacionados, pero que siempre va a contener un método principal o un almacenamiento principal que se denomina root en hardware. Entonces, esta es la manera de aplicarlo con relación al hardware de un grafo. Bien, esto ha sido la presentación. He llegado al final. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.